Bien, el tema que vamos a desarrollar ahora es actualización en el manejo de la miopía. No sé si está bien mi audio, ¿me pueden escuchar bien? Sí, Marcos. Ya, ok, perfecto. Actualmente hay mucho avance con relación a la miopía, mucho estudio, muchos protocolos, inclusive algunos de ellos todavía siguen el curso de cambio, ajustes en varios temitas que vamos a ir conversando según lo que les voy a ir exponiendo. Uno de los primeros puntos es por qué debo manejar la miopía en los niños, ¿no? Eh, Antes se decía que probablemente para el 2050 vamos a tener a la mitad de la población, el 50% de la población que va a ser miope. De estos, el 10% va a tener miopía elevada. Sin embargo, estas cifras ahora ya se están acortando, ya se está bajando. Ese de 2050 se ve más cercano cada vez por el aumento de miopes en la población en general. Ahora ya existen clasificaciones de miopía que han ido variando también en el tiempo. El Instituto Internacional de la Miopía, por ejemplo, establece como una miopía con longitud axial, a la miopía axial, evaluando la longitud axial, pero también tenemos que recordar que tenemos una miopía refraccional que toma más en cuenta la córnea y el cristalino. Cuando hablamos de miopía axial, en lo cual nosotros vamos a enfocarnos en el día de hoy en esta charla, tenemos que hacer una evaluación cuantitativa y tener una idea de qué cosa es la miopía, ¿no? Se establece cuando un paciente que está con acomodación relajada, es decir, bajo cicloplegia, tiene un menos 0,5 dioptrías, más de 0,5 dioptrías, ¿no? O sea, es decir, de 0,50 a 0,75 negativo. En ese caso lo consideramos miope. Si tenemos un paciente con un 0,25, en ese caso no, pero hay que recordar que es un equivalente esférico, hay que sumarle ahí, hacer nuestra formulita para poder ajustar el tema de astigmatismo con esfera, ¿no? Cilindro con esfera para tener el equivalente esférico. Miopía baja se está considerando cuando es debajo de 0,5, perdón, igual a 0,5 y hasta 6, aunque hay varios estudios que ahora están preconizando que la miopía alta debe considerarse a partir, por ejemplo, ya no de 0,5, de 0,6, sino de 0,5. Entonces, hay otros estudios, como les comento, que dicen no, 0,6. Entonces, esto está variando. Recientemente, por ejemplo, este estudio del 2021 ya dice, no, es 0,5 lo que debemos considerar como miopía alta. ¿Y por qué el tema de decir, bueno, vamos a ver más miopía o vamos a tratar miopía, qué implicancias tiene a nivel de los pacientes, ¿no? Eh, También hay que tener en cuenta la premiopía. No solamente en la actualidad se está tratando al paciente miope, sino también al paciente premiope. Estos pacientes deben tener una refracción obviamente que no sea miópica, con combinación de factores de riesgo como refracción estática, o también se le puede decir que no esté acomodando, dilatado entre 0,75 menos 0,50, entre más 0,75 y menos de 0,50. Es decir, si tienes un niño que tiene más 0,50 dilatado, más 0,25 dilatado, ese ya es un premiope. Tienes un menos 0,25 como equivalente férico dilatado, ya es un premiope. Entonces, estos pacientes se encuentran ya sobre un factor de riesgo de tener una progresión hacia la miopía, ¿no? Y en esta clasificación, los estados de premiopía en ojos de crecimiento rápido se establece, por ejemplo, cuando un niño tiene 0,75 a los 6 años, menos de 0,75 a los 6 años, de 0,50 entre los 7 y 8 años, menor o igual a 0,25 entre 9 y 10 años, y si ya tiene 0, por ejemplo, cicloplégicamente a los 11 años. Todos estos niños están catalogados como premiopes y en la actualidad, según la tasa de crecimiento ocular y según la tasa de incremento de la miopía, podrían eventualmente entrar a tratamiento para prevenir su avance, ¿no? Para eso vamos a mirar escalas y progresiones para ver qué pacientes podrían tener indicación. Se considera la miopía juvenil entre 6 y 12 años y en estos casos tenemos los factores de riesgo de padre miopes y es un padre miope, tienes 3 veces más riesgo y si son dos padres miopes, el riesgo más o menos es 7 veces con relación a la población normal, ¿no?
Entonces, hay puntos que tomar en cuenta porque tenemos que ampliar nuestra historia clínica al momento de tener la información de un paciente que llega a consulta, ¿no? Si llega un enano de unos 4 o 5 años, igual ya los podemos ir viendo y preguntando, no solamente viendo la cara de los padres si están con lentes puestos, porque ustedes saben que ahora muchos de los padres se operan. Entonces hay que preguntar, en la familia hay miopes, se han operado y muchos te van a decir, ah, yo me operé, tenía como 7 de miopía. Entonces ya sacaste un dato de que tienes un padre miope. Y de repente el otro dice, sí, yo tengo 2 de miopía, ya tienes 2 miopes. Bueno, si bien los dos no son altos, un miope alto y un miope que está es un miope bajo, ¿no? Entonces, hay que considerar la edad más precoz de inicio de miopía, si es raza asiática, la raza asiática ahora se considera como un factor de riesgo, si hay miopía parental, padres con alto nivel de educación, debido a que estos padres generalmente invierten mucho en la educación de sus hijos, se los ponen en colegios de alto nivel y por lo tanto están más pegados a los cuadernos y a los libros y también tienen el tema de que a mayor poder adquisitivo hay mayor acceso también a celulares, a dispositivos electrónicos, pantallas, tablet, e incluso les dan a los niños pantallas más tempranamente, ¿no? Entonces hay que considerar también eso. Bajo tiempo de actividades al aire libre es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta como un factor ambiental que tenemos que aprender a controlar y tenemos que transmitir a los padres esta información, ¿no? Actividades en exceso de cerca, más de 45 minutos continuos. Si son continuos es mayor riesgo que si son espaciados. Y si utilizan pantallas, por ejemplo, o dispositivos o lectura, no necesariamente es una pantalla. Hay niños que para leer no solamente acercan los cuadernos al rostro, sino que se recuestan sobre la carpeta o se acercan a la pantalla, ponen la tablet lejos, pero terminan recostados sobre el escritorio, pegando la cara a la pantalla, y al final la distancia se acortó y por lo tanto el efecto de riesgo se incrementa, ¿no? ¿Por qué debo prevenir un avance de miopía? ¿No? Tener una miopía elevada. Antes se decía elevada, pero ahora ya se sabe que no solamente es elevada. Sabemos, por ejemplo, que pueden tener mayor riesgo de glaucoma estos pacientes, mayor riesgo de desprendimiento de retina. Y también este desprendimiento de retina se ve en pacientes miopes leves, aunque no se ve tanto con el miope alto, también se ve en este tipo de pacientes. Yo tengo pacientes que tienen miopías bajas, pero que ya tienen degeneraciones retinales periféricas y que han requerido tratamiento láser para sellar esas lesiones, ¿no? La degeneración macular miópica, inclusive también la atrofia de nervio óptico, pueden verse de la mano también con el estrabismo. Todas estas herramientas que tenemos acá, todas estas ayudas, como por ejemplo el uso de atropina, los lentes HALT, DIM, que ya vamos a ir conversando y especificando un poquito más de ellos más adelante, el uso de lentes de contacto, ortoqueratología, el control ambiental, luz violeta, luz roja, son tratamientos que se están llevando a cabo a nivel mundial con diferentes experiencias en diferentes grupos raciales y que nosotros probablemente vamos a ir incorporando en nuestro tratamiento progresivamente según como vayamos viendo las respuestas. Es, por ejemplo, acá debemos que hay estudios aprox desde el 2006 de la utilización de atropina versus el placebo en diferentes dosis y cómo estos estudios han ido cambiando en progresión, ¿no? Por ejemplo, los primeros estudios del 2006 se aplicaba al 1% la atropina diariamente, luego en el 2012 en el Atom 2 ya se utilizaba un estudio donde comparaban tres grupos con al 0,5, al 0,1, al 0,01. El Atom 2 fase 2 ya observan que hay un mayor rebote, por ejemplo, en las dosis más altas del 0,5, 0,1 que en 0,01. Y también se hace una evaluación de cómo va la progresión de las longitudes axiales que se ven reflejadas en la parte inferior, ¿no? Estos estudios se evaluó el cambio de las longitudes axiales en pacientes, por ejemplo, placebo versus no placebo en 2 años. Entonces se fueron dando cuenta que a dosis más altas el cambio de la longitud axial era menor, es decir, el ojo no crecía tanto, con dosis más bajas crecía más, sin embargo, era también significativo el mantener esa medida en un crecimiento inferior, ¿no? De igual manera tenemos el Atom 2 en fase 3.
el ATOM-3, el ATP-ROP, el LAMP, el CHAMP. Son estudios que progresivamente han ido comparando la finalidad de determinar cuál es la dosis apropiada e idónea para tratar a un paciente y de lo que más o menos se ha observado ahora que probablemente el tipo de las dosis que vayamos utilizando, por ejemplo, que tenemos, nosotros tenemos las dosis acá en Perú como en, en el LAMP del 2018, que es 0,05, 0,025 y 0,01. Esas son las dosis de las cuales disponemos acá en Perú y que vamos a poder ir jugando con esas dosis según cómo vaya la progresión de la miopía cicloplégica y de la longitud axial de nuestro paciente. ¿Y qué debemos tener en cuenta para iniciar tratamiento? Eh, Comenzando por la historia clínica, preguntar si ha usado lentes, en la historia parental de uno o dos padres, como comentaba, a partir de qué edad comenzó a usar lentes. No es lo mismo que comienza a los 3 años, que comienza a los 8, 9, 10 años. El estilo de vida del paciente, si es un paciente, por ejemplo, que tiene actividades al aire libre, sale en las tardes a jugar pelota, fútbol o al parque, o que simplemente está en la laptop, en la tablet sentado todo el día, ¿no? El nivel de educación de los padres, el tiempo al aire libre, el tiempo de exposición de pantallas de cerca. Tenemos niños de 4 o 5 años que están 2, 3 horas con las pantallas de la tablet, ¿no? Como novedad y como estímulo para su actividad cibernética, como dicen los papás. No quiero que sea ingeniero, pero no evalúan o no tienen conocimiento del daño que les pueden producir, ¿no? En el examen oftalmológico aquí tenemos que ser un poquito detallistas. Yo les sugiero tomen un screenshot de esta pantalla porque esto deberían incorporar en su historia clínica a la hora de evaluar un niño que ustedes sospechan que es miope o está en estadio premiope, ¿no? La agudeza visual corregida de lejos y de cerca. Muchas veces nos olvidamos de la de cerca, solamente tomamos la de lejos, porque pensamos que los niños se acomodan muy bien, deberíamos hacerlo como rutina. La valoración de la acomodación, ese es un tema. En este momento yo veo muchísimos pacientes miopes que usan dispositivos y que tienen espasmo de acomodación y antes de darle la nueva lectura de la refracción, tengo que darles tratamiento para romper el espasmo de acomodación y poder darles el nuevo lente para asegurarme que verdaderamente no ha habido una progresión real de la miopía y si de repente ha sido solamente un espasmo que hay que tratar, ¿no? Y hay que estar bien seguro que se ha tratado porque en ocasiones no solamente el tratamiento común con tropicamidas soluciona, sino que a veces tenemos que ir a dosis más fuertes como atropina en mayores dosis. La valoración de la visión binocular, que deberíamos hacerla rutinariamente, biomicroscopía de segmento anterior, refracción bajo cicloplegia y obviamente evaluación retinal, ¿no? Estos exámenes adicionales de biometría óptica, particularmente yo los efectúo la biometría una vez por año, aunque hay estudios que obviamente por temas científicos se evalúan cada 3 meses. Para mí, en ese momento, yo lo tomo solamente una vez por año y la topografía corneal en todo paciente en el cual yo le hago una retinoscopía, porque a todo paciente le tienes que sombrear, aunque sea para tener una idea de cómo está esa córnea, si le veo gota de aceite, si le veo tijeras, si le veo algo, por más de que la medida sea baja, tienes que indicar una topografía corneal. Tengo pacientes que tienen astigmatismo de uno, pero tienen queratocono. Entonces, esos pacientes se nos pueden escapar si nosotros no estamos acostumbrados o no tenemos la experticia en hacer una retinoscopía. Diagnóstico de progresión de miopía. Bajo cicloplegia, aumento de 0,5 en un año, en menores de 7 años, menos de 0,5 por surgimiento precoz. La longitud axial, el crecimiento, aquí por ejemplo, el día que estuvimos presentando un medicamento para el uso, para la prevención de la progresión de la miopía, estábamos compartiendo con una doctora que trabaja en Ecuador, la doctora Molinari, Andrea, y ella comentaba que ella utiliza 0,1 de cambio de longitud axial en menores perdón, 0,1 en los pacientes mayores de 11 años y 0,2 en los pacientes menores de 10 años. Nosotros tenemos acá como protocolo 0,2 y 0,3, pero debido a que tenemos esa nueva data, estamos reevaluando si vamos a cortar nuestros cambios de longitud axial, ¿no?
Ojo con el astigmatismo elevado o pacientes que tienen queratocono o pacientes que son neurológicos o pacientes que tienen síndrome de Down, porque en estos pacientes eh, pueden tener alguna complicación con el uso de la atropina y debe tenerse cuidado porque este medicamento podría eventualmente hacer que progrese el queratocono y puede mantener la miopía, pero puede ser que progrese la ectasia corneal, ¿no? Entonces hay que evaluar bien, no todo paciente es candidato para usar atropina. Entonces, si nosotros tenemos una estrategia, iniciamos con 0,01, por ejemplo. Hay dos tipos de estrategia. Una que la estamos comentando ahorita, con que iniciamos una dosis baja y mantenemos con esta dosis mínima un par de años y luego vamos destetando progresivamente de forma interdiaria por un par de meses, luego un poquito más espaciado y suspendemos. Nunca, nunca, nunca se suspende la atropina de forma brusca porque vamos a tener un rebote, ¿de acuerdo? Y hay que considerar la tasa de progresión de 0,25 dioptrías por año en los niños más grandes, o si la longitud axial es de 0,06 o 0,015 por año. Como les comentaba, las longitudes axiales en este momento están viéndose en ajustes en diferentes protocolos, como les voy a mostrar más adelante, ¿no? Por ejemplo, el protocolo brasilero maneja esto, el protocolo francés otro, la Sociedad Mundial de Oftalmología Pediátrica establece rangos más parecidos a los inferiores, ¿no? Si tenemos una tasa de progresión de más de 0,5 por año o la variación de la longitud axial es 0,02 en mayores de 11 o 0,03 en menores, entonces en ese caso se aumenta la dosis, ¿no? Es decir, si me aumenta más de 0,5 por año o me aumenta en menores de 10 años más de 0,3 o en mayores de 11 años más de 0,2 la longitud axial, tengo que subir esa dosis. Y esa dosis acá generalmente la pasamos a 0,025, que es lo que tenemos de disponibilidad en el país, ¿no? Ahora, hay otra escala o otro tipo de terapia que se puede establecer por edades, ¿no? Por ejemplo, si se sabe que los niños menores entre 5 u 8 años, los protocolos están establecidos entre 5 y 8 años por seguridad. Sin embargo, tenemos colegas acá en Perú y en otros países del mundo que tienen miopes, que están con una miopía, por ejemplo, de 2 a 3 años. A ellos ya se les están iniciando con dosis bajas o con 0,025, pero generalmente con dosis más bajas el uso de atropina, a pesar de que son más pequeños. O sea, son protocolos que están recién en estudio como prueba, pero ya se están efectuando, ¿no? Entonces, en estos casos que tenemos un niño de 5 a 8 años, inician con 0,025, entre 9 y 15 años. Si la longitud axial es mayor de 24,5 milímetros, se inicia con 0,025. Entre 9 y 15 años, si la longitud es menor, inicias con 0,01, o sea, una dosis más baja. O sea, el 24,5 te marca si usas la dosis más alta o más baja a edades mayores, en otras palabras, ¿no? Y si son mayores de 15 años, como la tasa de crecimiento suele ser menor, se inicia con dosis más bajitas, ¿no? Considerar las tasas de progresión. Si es la edad de 9 a 15 años, por ejemplo, con una tasa de progresión mayor a 0,75 o miopía mayor de 4, también se inicia con 0,25. Y si la tasa de progresión es menor de 0,50 y menor de 4 la miopía, siempre cicloplégica, iniciar con la dosis más baja de 0,01. No son tablitas que tenemos que tenerlas a la mano para evaluar el caso de nuestro paciente y cuando hagamos el seguimiento de las biometrías y los cambios de shift miópico, poder establecer, ok, este paciente me encaja en esta tabla, subo o mantengo según lo que vayamos evaluando, ¿no? Recordar que evaluamos cada 6 meses a nuestro paciente pediátrico cuando estamos con uso de atropina. Disminución de la progresión de la atropina, de la progresión de la miopía con atropina. eh, este protocolo establece, por ejemplo, iniciar con menor concentración al 0,01 por año. Si no se controla, aumenta a 0,025. Y si es necesario, luego de un año de los mismos criterios, puedes aumentar a 0,05. Esta es la escala de iniciar siempre con menos e ir progresivamente evaluando cada 6 meses. Si es que sale del rango de crecimiento
establecido para su edad, subimos la dosis, ¿no? Particularmente yo me guío más por este que iniciar en niños pequeños con dosis más altas. He tenido pacientes, tengo pocos pacientes con 0,05 y también unos cuantos con 0,25. Hasta ahora no he tenido que aumentar mucho la dosis. Tal vez nuestra raza responde más rápido que en otros países. Entonces, por ejemplo, que en la raza blanca o la raza asiática, nosotros somos un mix, pero particularmente en lo que yo he podido ver, he tenido pocos pacientes y no he iniciado ninguno con 0,025 antes o como dosis inicial, ¿no? Ahora, este, por ejemplo, es un protocolo francés, lo he puesto acá en resumen, cómo ellos estandarizan sus manejos, las medidas preventivas, el diagnóstico y manejo, y las estrategias de control de miopía. En la estrategia, por ejemplo, ponen todos los tipos de lentes que tienen disponibles y las tablas. Y ahorita vamos a ampliarles un poquito, por ejemplo, ellos hacen una refracción un poquito diferente. Por ejemplo, el uso de ciclopentolato lo contraindican en menores de un año, en mayores de un año al 0,5. Acá utilizan atropina. No veo que utilicen, por ejemplo, tropicamida para hacer la refracción cicloplégica, a diferencia de nosotros. Manejan otros estándares, ¿no? Guiados de menos de 4 años. Acá ya están usando en 4 años. Nosotros en la escala que teníamos para 5. Sin embargo, sí tengo pacientes tratados de 3 años y medio, 4 años con atropina por este tema, ¿no? Y si vemos en la parte inferior de la tabla, también hacen todo un esquema si tiene factores de riesgo o si no tiene factores de riesgo para ver cómo se va a hacer el manejo, si el manejo va a ser semestral, si va a ser anual. De todas maneras, semestral cuando es un paciente que va a recibir tratamiento y a veces puede ser anual si es que el crecimiento es lento y se encuentra todavía alejado de los rangos de miopía, ¿no? Presentaciones que tenemos de atropina actualmente en Perú al 0,01 es Allianz y la similar es la de botica magistral. La ventaja de cada uno, la ventaja de Allianz es que no tiene preservantes, pero como viene envasado de fábrica, tiene más tiempo de duración. O sea, puedes tenerlo guardado, comprar, por ejemplo, para los pacientes que viven en provincia, que se les envía los 6 frascos para que puedan continuar su tratamiento por 6 meses. Sin embargo, eso no lo podemos hacer con la atropina preparada por este laboratorio, por esta farmacia magistral, por la botica magistral. ¿Por qué? Porque una vez que tú recibes el fármaco preparado, solamente lo puedes tener 45 días, luego de eso ya tienes que descartarlo. O sea, mes a mes se le tiene que estar implementando al paciente. La otra ventaja que tiene la botica magistral versus Allianz es que con ellos encontramos las dosis preparadas de 0,25 y 0,5, que es lo que utilizamos en algunos escasos pacientes, ¿no? Por si acaso no tengo ningún interés comercial. El uso de lentes que parecen funcionar, tenemos los lentes HALT, los lentes DIMS. El lente HALT es el que es conocido como la tecnología del Stellest, ¿no? Que son altamente, tienen unas microlentículas que son altamente esféricas, la sal que son ligeramente esféricas y las otras que son monofocales, ¿no? Este estudio evaluó 157 niños de 8 a 13 años con miopía de -0,75 a 4,75 y se observó que había una ralentización de la miopía de 0,53 dioptrías, o sea, un 67%, y un 0,33 dioptrías, un 41%, y de largo axial entre 0,35 y 0,18 en disminución, o sea, se evitó que aumente, ¿no? Los lentes multisegmento desenfocado incorporado, los DIMS, esta es la tecnología que tiene Zeiss, por ejemplo, que también se observa que son como unos anillitos, pero no son microlentículas, sino es un anillo continuo. Y en este caso tiene una zona óptica de 9, al igual que las HALT, eh, para lejos y los anillos pequeños 396 con adición de más 3,50, ¿no? En este estudio, 183 niños chinos de 8 a 13 años, casos y controles, eh, 50% se controló
y con el DIMS. Es una terapia que también ayuda a manejar, a controlar la miopía, ¿no? ¿En qué casos yo no coloco lentes HALT ni DIMS a mis pacientes? En pacientes estrábicos o que tienen heteroforias porque pueden desestabilizarlos, ¿no? Por ejemplo, esta es la tecnología HALT, tiene acá un enfoque que hace que caiga sobre fuera de la retina y esto es lo que se ve en las microlentículas, ¿no? Que tiene más de 1000 microlentículas, no recuerdo exactamente el nombre. El uso de lentes de contacto multifocales también es importante. El centro también tiene la parte central, como vemos acá, es para lejos, la intermedia y para visión cerca, la intermedia, la zona intermedia es para visión intermedia y de cerca, ¿no? Y esto acá es el borde del lente, ¿no? Los chicos lo pueden usar con comodidad, pero sí hay que tener responsabilidad total de los padres para que puedan estar manejando ese tipo de lente, ¿no? Produce una reducción de la miopía en menor grado, un 36,4%, y una reducción de la longitud axial de un 37,9%, ¿no? En ortoqueratología, la ortoqueratología está produciendo resultados importantes en este tipo de pacientes, pero también tiene sus problemas, sus contraindicaciones y, por ejemplo, pacientes que tienen keratoconus no pueden usarlo, obviamente. Pacientes que tienen queratitis, que tienen difusiones de parpadeo, hay que estar mirando de cerca. Estos pacientes tienen un cambio que se produce en el tiempo cuando se usa este tipo de lente, ¿no? No es un lente de forma redondita, sino que tiene aplanada en el centro y lo que hace es que la córnea adopte la forma del lente y por lo tanto el paciente cuando se levanta por la mañana y se retira el lente puede ver más claro, ¿no? Pero pueden presentarse alteraciones luego del retiro del lente de la córnea, que inclusive hace más difícil hacer la refracción en un niño e incluso comprobar retinoscópicamente por el cambio de curvaturas, ¿no? No es muy confiable por los cambios corneales luego de que ya ha estado instaurado el uso. La lente de contacto es medida geométrica inversa para aplanar la córnea y obtener una visión nítida durante el día sin necesidad de uso de lentes de contacto o gafas corrigiendo. O sea, el paciente está contento porque se quita el lente de contacto para ortoqueratología y está viendo mejor. Y se usa hasta miopías de 6 o con un astigmatismo de 1,75, ¿no? Hay mecanismo de aplanamiento de la córnea central y engrosamiento de la córnea periférica, reducción de la tasa de aumento de la miopía en un 50% en 2 años, ¿no? Pero está viéndose si es que en el tiempo puede haber un rebote o no. También se está usando la luz roja para el control de la miopía. Se hizo un estudio multicéntrico en el 2019-21 eh, con niños de 8 a 13 años, con esferas de -1 a -5 y astigmatismo menor de 2,50, estas anisotropías controladas y agudeza visual de 20/20, ¿no? Se incluyeron 264 niños y el objetivo de este equipo era que trate al niño recibiendo la luz por 3 minutos en la mañana y 3 minutos en la tarde, ¿no? O sea, 2 veces al día, versus otro grupo que no se hizo la exposición a luz roja y se hizo el seguimiento con biometría, agudeza visual, refracción y OCT. Eh, ¿Qué es lo que se consiguió? Perdón, vamos a ver, acá creo que tengo un gráfico. La reducción de la progresión de la miopía en 12 meses fue de un 53,9% del equivalente esférico y el control de la progresión de la longitud axial era un 0,17, equivalente a una reducción de un 36,2% en la longitud axial. Eh, este es el tipo de equipo que se usa, ¿no? Que se está comercializando en Asia, pero hay algunos reportes de problemas corneales, de queratitis inducidos por el uso. Son mínimas, pero todavía están reportadas y se está considerando todavía si va a socializarse en todo el mundo, ¿no?
La terapia con luz violeta para prevención de miopía también se hicieron estos estudios. Se usan unos lentes de luz violeta con más o menos 3 horas por día, tienen unos sensores a los costados y se hizo la comparación y suprime la tasa de crecimiento de un 21,6% con este tipo de lentes, ¿no? Creo que acá es donde nosotros más debemos incidir con nuestros pacientes y sobre todo con los padres de nuestros pacientes. A veces los chicos no tienen mucha conciencia de qué es ser un miope alto, de qué complicaciones les va a traer más tarde, pero creo que los padres sí, y es más fácil llegar a ellos para que ellos controlen la rutina de los niños, ¿no? Particularmente cuando yo tengo un paciente ya diagnosticado como miope o premiope, siempre les doy este speech. Me toma unos minutos, pero creo que, y se los vuelvo a repetir porque a veces me ha pasado que llegan a la siguiente consulta y ya se olvidaron. Es más, a veces en ocasiones, si es un adolescente o un niño que sabe escribir, se lo dicto y le digo escríbelo porque tú eres el que lo vas a aplicar. Y consideramos, ¿no? Por ejemplo, la regla del 20-20, que cada 20 minutos tiene que pasar por 20 segundos, enfocando a una distancia de pies, a una distancia de 20 pies o 6 metros. La iluminación, perdón, acá hay un error, acá ya se cambió este grado de iluminación. Ahora se consideran 1000 lux como luz artificial promedio. Ideal iluminación natural. Yo les pido a mis pacientes, por ejemplo, que cambien la posición del escritorio y lo pongan al lado de la ventana. Y si es verano, que dejen abiertas las ventanas porque las lunas tienen filtros para que puedan recibir luz natural. Que la penumbra incrementa la miopía, que no estén con el celular en la cama, que no estén con las luces apagadas, porque tienden a acercarlo, por ejemplo. Y considerar distancia de trabajo. Algunos estudios refieren 35, 40. A mí se me simplifica más decirle la regla de 40-50-60. 40 celular o tablet, 50 la laptop y 60 la desk, para que mantengan la distancia. No les sugiero como tips a los papás, por ejemplo, que peguen stickers en la pantalla o en la mesa de trabajo para que ellos marquen la distancia. Le dice, tú no puedes acercar el cuaderno más de esta distancia. Si estás usando la tablet, no te puedes recostar en la carpeta o en el escritorio porque si no acortas tu distancia. Que miden con 1 centímetro, por ejemplo, la distancia del brazo para decir, ok, esta distancia corresponde a tanto y tú no debes acercar las cosas hasta esa distancia para que ellos tomen conciencia de que si no su miopía va a ir incrementando, ¿no? Y el tiempo continuo de trabajo de cerca es súper importante recalcárselos a los papás porque los chicos utilizan pues la pantalla 2 horas seguidas y deberían pausar cada 20 minutos, ¿no? Que el riesgo continuo les incrementa el riesgo de miopía también, ¿no? El tiempo continuo les incrementa el riesgo de miopía. Las actividades al aire libre, hay estudios que ya demuestran que las actividades al aire libre protegen de la progresión de la miopía. China, por ejemplo, en este momento tiene colegios en los cuales está cambiando los techos y están siendo de material que permite pasar la iluminación para que los chicos no miopicen tanto. Incluso está cambiando toda la iluminación de sus colegios internamente, en los que no les ha cambiado el techo, aumentando la cantidad de lumix para evitar la progresión, ¿no? ¿Y por qué? Por ejemplo, mira, tenemos este consenso de manejo de miopía mundial, tenemos una nueva versión en el 2025, que describe que es una obligación ética de ofrecer tratamiento preventivo y un derecho que no se puede negar a los niños, ¿no? Entonces, las recomendaciones finalmente es el seguimiento y tratamiento a los miopes, seguimiento a los premiopes, atropina inicial, corrección de medidas ambientales, sobre todo, mucho énfasis en esto, 2 horas por día, luz solar, evitar penumbra. Incluso ahora se establece que debe ser un poco más de 2 horas por día, 14 horas a la semana, y evitar los picos de radiación, ¿no? De 10 de la mañana a 2 de la tarde, a veces un poquito más dependiendo de la ciudad donde hay más radiación, tiene que evitarse los picos de radiación, manejar el tema de distancias de trabajo, lentes terapéuticos y seguimiento cercano, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Angélica, por la presentación. Excelente resumen que nos has hecho y sobre todo haciendo énfasis en
importancia, como has manifestado al final, de el manejo ambiental. Importante también el tema de los padres, porque ellos finalmente van a ser los que van a tener, diríamos, la presión más directa sobre los niños y las actividades que puedan estar desarrollando. Y el hecho de las pantallas sí es todo un tema, porque ahora en muchos colegios lamentablemente tienen muchas de las actividades que le dan muchas horas, los hacen pasar tanto por el estudio y el trabajo frente a las tabletas. Es lo que varios padres me han, me han mencionado, doctor, están 2, 3 horas frente a pantalla ya en el colegio y tienen que seguir haciendo porque les dan las tabletas y ahí tienen que hacer el desarrollo de sus actividades con más horas de estudio frente a las tabletas que los obligan, ¿no? Entonces, Entonces, señor, es complicado eso. Aquí mm, están Hola Carolina, agradeciendo. ¿Cómo estás, Angélica? hola, ¿cómo estás, Carito? Acá, pues, para felicitarte y bueno, y acá estamos recibiendo en los chats, felicitaciones y agradecimientos porque la charla ha estado bonita, bien interesante. Y acá hay una pregunta. ¿Desde qué edad se podría iniciar la terapia con atropina? Los estándares están estableciendo 5 años por el momento, los que ya son con seguridad, con estándares de seguridad. Una pregunta, y por ejemplo, cuando son miopías, digamos que ya son eh, grandes, o sea, más de 6 dioptrías, miopías magnas, ¿también se usa atropina? También se usa, aunque el control es menor, porque se sabe que se controla mejor cuando el niño, cuando la medida es más baja y el niño es más pequeño. Cuando la miopía es más alta, se controla, pero más lentamente. ¿Y Ahora hay que tendría que recordar, ser con más, perdón, con más concentración o cómo? O así nomás, con cero. depende de la progresión. Lo que importa es el control de la progresión. Si tú ya tienes genéticamente a un niño predispuesto, porque ambos padres son miopes altos y ya tiene una miopía alta cuando llega a tu consulta, lo que hay que evaluar es la progresión de la miopía. La gota de atropina no le va a reducir el tamaño del ojo, uno. Si sale una medida inferior es porque probablemente la cicloplegia previa no estuvo bien realizada. Dos, no va a actuar si la tasa de crecimiento es normal porque la miopía va a aumentar, porque el niño va a crecer. Hay que recordar que el ojo del niño va a seguir creciendo, pero no va a actuar si el crecimiento es normal. Por eso hay estándares para decidir si la tasa de crecimiento es normal y si sale de esa tasa, tenemos que agregar la dosis y si a pesar de eso sigue aumentando, tenemos que subir la dosis, ¿no? Pero hay que recordar eso, la atropina no funciona en un niño que está creciendo normal y que su progresión es normal tanto en el shift miópico como en la longitud axial. Gracias. No todo Y, paciente es candidato para atropina porque de repente no la necesita, simplemente está creciendo normalmente. y otra pregunta, aparte, o sea, ¿tienes algún horario especial que tú le dices, póngase la gota en la mañana, en la tarde, en la noche? En la O, noche, siempre en la eh, noche, siempre antes de dormir. ya. Acá hay varias preguntas, ¿ah? Por ejemplo, dice que nuevamente te felicitan. ¿Alguna opción farmacológica respecto a la atropina en países donde solo se comercializa concentración al 1%? Mm, en donde solo se comercializa la concentración al 1%. Generalmente hay que tratar de buscar una farmacia magistral que la prepare, ¿no? Porque no recomendamos mucho el preparado artesanal en consultorio por el tema de contaminación, ¿no? Y ahí sí podemos tener problemas serios, ¿no? De repente buscar la alianza con alguna farmacia magistral, como por ejemplo, en este caso Botica Magistral, ha estado preparando antes de que llegara Claro. Alianza acá en el país, ¿no? De igual manera, me parece que en Brasil, me parece que en otros países también, ¿no? No es rebrote, es rebote, perdón, Sí, acá dice que rebrote, no es rebote, ¿no? rebote. Rebote. ¿Y a ¿Ok? qué denominas rebote? Rebote es cuando, supongamos, ya tuve al paciente 2 años en terapia o estuvo
con el tratamiento un año y de repente tuvo problemas con su seguro, porque a veces la mayor parte viene para tratarse por el seguro, no le dio la importancia necesaria y simplemente suspendió el tratamiento y comenzó a miopizar Ujú. rápidamente y comenzó a aumentar la longitud fuera de los rangos normales para su edad. Eso se denomina rebote. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál es el máximo tiempo de tratamiento que se sugiere esperar antes de considerar terapia fallida con atropina? La terapia fallida con atropina tendría que ser si es que ya no resulta la última dosis, ¿no? O sea, yo considero, evalúo 6 meses, por ejemplo, ¿no? Le doy el tratamiento de 6 meses. Para antes de iniciar el tratamiento suelo tomar mi biometría, topografía si es que fuera necesario y hago una refracción cicloplégica asegurándome que no hay espasmo de acomodación. Tomo la medida y evalúo los 6 meses con cicloplegia tal cual y veo si ha aumentado según lo esperado con el tratamiento de la atropina. Si ha aumentado como debe aumentar para su edad según las estadísticas de edades y de progresión, entonces mantengo la dosis. Si veo que ha aumentado más, vuelvo a preguntar sobre factores de riesgo que seguramente no soltó la tablet, sigue leyendo de cerca, sigue usando el celular a oscuras, bueno, entonces aumento mi dosis. Si comencé con 0,01, que es lo que habitualmente realizo, le aumento a 0,025 y vuelvo a evaluar en 6 meses. Si en 6 meses no me ha frenado y ya, que ya sería en total un año, ya hago Mm, una biometría y si me ha aumentado fuera del rango que debería aumentar, entonces ya aumento también la dosis a 0,05. ¿No? Eh, si después de eso pasa 6 meses más y me sigue aumentando, entonces quiere decir que ya tu 0,05 ya es fallido en ese caso, ¿no? claro. En el caso de miopía y estrabismos divergentes, sabemos que generalmente se corrige con esferas negativas. ¿Podríamos utilizar atropina y evaluar el seguimiento? La atropina eventualmente sí podría. Lo que no utilizo son los lentes HALT ni DIMS, porque eso sí te Ujú, pueden sí. desestabilizar porque la periferia tiene los anillos que causan un desenfoque y ven medio borrosos. A veces los chicos demoran un poquito más en adaptarse a este tipo de tecnología. Desde junio creo que ya tenemos acá en el país los Stellest. Sí. Ya desde el 2023 más o menos, en septiembre, tenemos el MyoCar. Entonces, esas dos tecnologías son las que nos apoyan para poder, por ejemplo, en el caso de los chicos que nos están fallando a la terapia con atropina, podemos incluso asociar atropina con lentes DIM o HALT. Acá también hay una pregunta. ¿Quieren que de nuevo les expliques cómo va disminuyendo la atropina porque no era es correcto suspender de manera repentina? No se debe suspender de manera repentina. Por ejemplo, por un tema de seguros, actualmente a veces no le podemos dar continuidad de 6 meses de tratamiento al paciente y tiene que venir mes a mes a recoger su frasquito o comprarlo por su cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, particularmente yo, eso es lo primero que les digo. Va a haber rebotes si es que ustedes suspenden la medicación de un momento a otro, es decir, asegúrense para tener los 6 meses continuos y antes de los 6 meses continuos, una semana antes, ustedes están acá. ¿No? Y si por algún motivo faltan, porque no hubo cita, se prolongó, se enfermaron, entonces mantengan la terapia hasta que puedan venir y cuando vengan, yo ajusto, le hago la medida y veo si ha aumentado más de lo que debería y luego de mantener 2 años, supongamos que el paciente mantuvo una progresión adecuada según su crecimiento, según su edad y el crecimiento fue el adecuado y el shift miópico fue el adecuado. No está fuera de rangos normales con la terapia. Lo mantengo por 2 años. Acabaron los 2 años, ya la terapia no la dejo todas las noches, ya la dejo de repente interdiario. Una noche sí, una noche no. Una noche sí por 1 o 2 meses y luego la paso por cada 3 días, cada 4 días y la voy destetando. Hay que hacer un destete Ujú. progresivo, no de forma brusca. No es que se acabó mi tratamiento de 2 años, guardo mi gota y no le echo nada más. No, hay que ir destetando de a poquitos. Perfecto. Acá también nuevamente te están volviendo a preguntar porque quiere que quede claro cuánto de aumento de miopía se considera que es patológico para iniciar el tratamiento con atropina. Ya, el tratamiento
de la miopía se considera con niños pequeños si tienen más de 0,75. En niños pequeños, en niños grandes 0,50, más de 0,50. Entonces, para que quede claro, 0,75 y 0,50 cuando son más Más grandes. de, más de, Ajá. ajá, sí. O sea, si tienes Dioptrías. 5 en un niño pequeño, depende, tienes que Ujú, considerar también, por ejemplo, si los papás, si es un niño, por ejemplo, que no tiene familia miópica y te aumentó 0,75, a ese chiquito yo le pongo atropina. Pero si ujú, tengo padres miopes, altos, y está aumentando lentito, entonces es diferente, ¿no? Por eso es que establecí también los factores de riesgo, ¿no? ujú. Bueno, en realidad este tema está en todo en boga y deberíamos, digamos, eh, ver inclusive para hacer protocolos en grupos que muchas veces hemos hablado para poder hacer también nuestros grupos de control de miopía, ¿no? En Perú, porque muchos países lo están haciendo y nosotros nos hemos quedado atrás. Sí. Doctora, nos indicó no No atropina en atropina en pacientes con pacientes con queratoconus. queratocono. Sí, no, no, está contraindicado en pacientes Down, en pacientes neurológicos y en pacientes que tienen queratocono, no, no atropina. Ujú. Bueno, pues está Una, interesante el tema. una consulta, Sí. Angie. Este, te viene un paciente, le diagnosticas de un alto riesgo o ya con una miopía progresiva. ¿Prefieres iniciar atropina o prefieres iniciar estos lentes de desenfoque periférico? Te soy sincera, cuando el paciente tiene padres miopes y veo que el chiquito viene con la tablet en la mano o el celular en la mano, yo inicio con los dos. Yo inicio con los dos. Si Por, pueden, ¿no? Que es por el costoso alto riesgo. por el alto riesgo. Y he Oh, tenido niños que me han mantenido 0,25 en un año. Está bien. ¿Sí? Ajá. Acá también están preguntándote si en caso de pacientes que han sido prematuros y son miopes, recomiendas el uso de atropina. Si no son neurológicos, porque hay prematuros grandes, estables, pero si tienen cosas neurológicas, ahí hay que pensarlo, ¿no? Mm, Porque puede ser que convulsionen. Hay que ver qué tan compromiso qué tanto compromiso neurológico ha tenido el bebé con la prematurez, ¿no? Si es un prematuro grande, 36 semanas, buen peso, 500, 800, no ha tenido complicaciones, salió con la mamá de alta. Bueno, entonces es un prematuro que podrías darle, ¿no? Pero ujú, si es un Ay, prematuro, por ejemplo, muy chiquitito, 30 semanas, ha tenido complicaciones, tiene problemas nervios ópticos medios pálidos, tiene otras cosas más, no me atrevería. no. En todo caso, allí podría uno hacer una interconsulta o manejarse en conjunto con neuropediatría, Ujú, sí, podría ser. que los conoce obviamente mejor desde el punto de vista neurológico general. Claro. Ahora, no me queda muy claro, muy bien todavía por qué la indicación de, por ejemplo, en Downs, dicen no des en Downs. Downs tiene mayor riesgo de queratocono por el frote ocular. Ujú. Probablemente por eso, y es bien Por difícil ello. hacer una topografía a un Down. un Entonces, dancito. ¿no? Es difícil hacerlo. Yo tengo varios pacientes con queratocono y que son Downs, entonces la sospecha luego clínica por retinoscopía, pero que pueda yo tener el resultado topográfico y evaluar si hay progresión, no. Por eso es que evito, ¿no? Ok. Martín, quería preguntarte algo. En tu experiencia, ¿cómo estás manejando tú los rangos de miopización? Usualmente como los que has mencionado, en realidad yo soy más cauto para iniciar, aunque ahora con lo que se está viendo y están apareciendo estas tablas de factores de puntaje, diríamos así, como para tener un factor de riesgo, que también lo has mencionado. Pero usualmente yo espero que al menos en el transcurso de 6 meses
que eso lo evalúa no incremente más allá de 0,25. Porque he tenido varios pacientes en el que me han venido ya con indicaciones de gotas, varios, con Ujú, indicaciones de gotas de frente, sin ningún tipo de seguimiento, y resulta que le digo, observamos muy, muy de cerca cada 2, cada 3 meses, y no variaban. ujú, Entonces se quedaban simplemente allí. Son obviamente escasos, pero tal vez no iniciar de frente el uso y someter a un niño a por lo menos 3 años. Yo siempre le digo a los papás, 3 años, 2 años todos los días y si vamos bien, un año de destete. Entonces, bien claro a los papás y lo otro es que si se inicia las gotas, el compromiso de que lo continúe, porque también efectivamente, ya sea por temas X de su seguro o por temas simplemente que se cansaron los papás, económicos o simplemente de estar colocándole todos los días las gotas. También he tenido casos como los que tú mencionaste, que vienen 3 o 4 meses después y ya después de haber estado un año bastante estables, qué sé yo, etcétera, y vienen con un rebote. Entonces, aquí el otro punto es comprometer a los padres de que si se inicia algún tipo de terapia de cualquier naturaleza, ya sea las gotas, lo que disponemos, las gotas y últimamente los anteojos, este, tienen que estar en unos controles constantes, ¿no? ujú. Lo que comentabas, por ejemplo, de 0,25 en 6 meses, 0,50 en un año, ¿con qué rangos de edades lo estás manejando tú? Básicamente desde los 6 años. Ujú, Básicamente de los 6 años en adelante. No, no, no he hecho diferenciaciones, por ejemplo, lo que me lo que estás comentando de que edades mayores un cierto rango y menos otro rango, ¿no? ujú. Para mí el punto de corte era lo que generalmente y comentaban en los diversos ponencias con los profesores internacionales, diversos cursos, que decían 0,5 máximo el cambio por año. Así es. Ajá. Menos de ¿Y, 0,75. y has tenido Bueno, alguna complicación? Gracias a Dios, no. tampoco He hasta el momento. tenido un chico que al principio le incomodó el cero, bueno, ese sí, pues estaba que se me disparaba y le tuve que poner, llegué hasta 0,05. Y bueno, tenía fotofobia, pero Ah, bueno. de ahí no, de ahí ya controló y porque si controla, tú le puedes bajar la dosis nuevamente, porque generalmente no controla si no está controlando sus factores ambientales, Ujú. ¿no? Yo he tenido pacientes, pero es la sensibilidad de cada uno. La referencia es con el 0,02. No tengo ningún paciente hasta ahora, felizmente, con el 0,05, ¿no? Lo máximo que he llegado es 0,02. Un par, y de ahí ya se mantuvieron Pero estables. los toleran, ¿eh? ¿Mm? Los Sí, toleran. sí, sí, los tolera. Y hasta ahora también los chicos que han iniciado lentes de desenfoque periférico en sus controles de uso, los están tolerando también bastante bien. Ujú. Acá Bel está preguntando si uso algún calculador de progresión de miopía. Yo tengo un equipo, en mi consulta privada yo tengo un equipo que es el Maya, que te hace el cálculo de la progresión de miopía, te hace una topografía anterior y te hace una medición de la longitud axial y te saca una tabla por edades, pero esos son estandarizadas de Europa, ¿no? No, no son de acá de Perú y ni tampoco son chinas, creo. Pero esa te saca una tablita de progresión a ver si la longitud axial está creciendo dentro de los rangos normales para la edad y te sale toda una curva y unas tablas de progresión, ¿no? Y ahí tienes que ingresar los datos con cicloplegia, sin cicloplegia, la agudeza visual y todo lo que corresponde. Aparte, yo también en los pacientes que sospecho de ectasia, les tomo siempre un pentacam, ¿no? Que lo tengo a la mano, o sea, hago el seguimiento completo con esto. Pero la biometría la hago anual, no la hago semestral. Aunque me ha llegado un paciente que le tomaban cada 3 meses la biometría, pero Ah, lo he visto en estudios.
En estudios de investigación Ujú. sí lo toman cada 3 meses, pero obviamente porque es un estudio de investigación, pero un paciente de la práctica privada cada 3 meses. ¿No? Claro, más difícil. Ujú. Excelente, estén allí, hay bastante interés. Por ejemplo, acá dice, ¿a partir de cuántas dioptrías negativas usted considera la corrección de lentes de contacto en comparación con el lente de montura? Sabemos que el paciente miope alto tolera mejor que el lente DC. Más que considerar yo las dioptrías, lo que particularmente hago es veo la funcionabilidad del paciente, las actividades, ¿no? O sea, si es un chico que va a jugarme tenis, va a necesitar un lente de contacto y le preguntas, ¿no? ¿Tú ves la pelota de tenis? No, no veo. Obviamente tiene que usar lentes de contacto o monturas o lentes deportivos, pero y si nada, no puede. Encima, si nada, Ujú. tiene que quitarse los lentes de contacto, no puede ponerse los lentes de contacto durante 2 horas después de haber nadado. Entonces son consideraciones que hay que tener según las actividades del paciente. Hay que tratar de siempre evaluar qué actividades desarrolla, em, a qué se dedica, cuáles son sus hobbies para ver qué tipo de lente le voy a indicar. Con relación, por ejemplo, a ponerle lentes de contacto, yo soy media reacia porque he tenido pacientes referidos con úlceras corneales por uso de lentes de contacto y siempre lo que hago es muéstrame tus manos. Si me muestra sus uñas, que sus uñas están bien cuidadas, limpias, bueno, este chico puede ser candidato a usar un lente de contacto, pero siempre hay que recordar que la responsabilidad está dada por Muy a difícil, ¿no? del padre, ¿no? Mm. Eso a mí me preocupa. Me ha llegado un chico, hijo de médico, que en 3 oportunidades desarrolló úlcera corneal por uso de lente de contacto. Es que los Y era niños un son adolescente niños. grande, era un adolescente grande, o sea, no era un niñito chiquitito, peor todavía. ¿No? Los niños no miden riesgo y son capaces de, se le cae el lente al piso, lo meten en la boca y se lo ponen de nuevo en el ojo, ¿no? O sea, Ajá. hay que evaluar muy bien eso, ¿no? La grado de educación de los chicos que tengamos, a quienes le vamos a poner. Veo básicamente funcionabilidad, visión funcional, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? Ujú, Excelente, Angie. Ha habido bastante interés, bastantes preguntas y yo creo que siempre este tema vamos a tener que eh, volverlo a tocar, claro, con los nuevos avances y a través, eh, como os dije hace un rato, comenzar a hacer un protocolo, ¿no? Como hemos siempre conversado para poder también de manera científica saber cómo está la miopía y el control de la miopía en nuestro país. ujú, parece excelente. A disposición. Doctor Mixoray, ¿algún... No, nuevamente agradeciéndote, Angélica, sé que eres de las personas que desde ya tiempo atrás estaba siempre interesada en este tema, Sí. la parte de la miopía, entras a foros con el grupo estos brasileiros, entre otros, etcétera. Es por eso que siempre es un gusto escucharte y sobre todo con la experiencia que ya estás manejando en con el manejo de esta patología. Y esperemos, sí, que se pueda unificar algunos criterios. En realidad, dentro de los colegas sería bueno reunirse unos cuantos, tal vez tres, cuatro de buena voluntad y poder lanzar un formato como un esqueleto y que este pueda ser alimentado por el resto de colegas o interesados en tener un tipo de protocolo o guía, ¿no? La sociedad está interesada justamente en hacer algunas guías clínicas básicas y por ahí, podríamos tener el apoyo por parte de ellos para desarrollar alguno con respecto a esto, ¿no? Un tema que me pareció bien importante y que tú comentaste, Martín, es que en los colegios les están dejando mucho Mm. las tablets, los dispositivos, las computadoras, las pantallas, y me parece que de repente como Sociedad Peruana de Oftalmología podríamos hacer llegar a los colegios, ¿no? A los colegios, sobre todo los de alto nivel, que es donde más funciona este tema, pero de Ujú. todas maneras a todos los colegios como una especie de videíto
O de de puntos recomendaciones. que tienen que tomar en cuenta los profesores, que son las medidas preventivas ambientales, ¿no? Esa es una buena idea. Bastante. Es una buena idea, Angie. Se puede conversar con la gente Preventiva, ¿no? De la sociedad. de la sociedad, sí, y están apoyando, haciendo, me parece, videos sobre temas específicos. Creo que te habíamos, Ah, Así, tú sí, para participaste, creo, Angie, últimamente en un tema que pidieron la sociedad sí, sí, que sí. se y pudiera para apoyar, la que yo creo que se les hipermetrosis. puede dar, están abiertos a lo de la sociedad a proponerles algo y se pueden efectivamente hacer un pequeño video sobre ellos. Ujú. Sí, sí, me parece que sería interesante para promocionarlo a Sí. partir En de la como los que Sociedad Peruana de recibieron, Oftalmología claro. para prevención y ver la forma de difundirlo, ¿sabes con quién? Con los papás para que se lo hagan llegar a los profesores. Esa es Por una... las redes sociales Sí, sí, sí. es una buena opción también, ¿no? Sí. A través de las redes sociales, incluso si sale algo simpático, con un buen basamento y como mencionas, con apoyo de la sociedad, las redes sociales de las clínicas, Ujú. ¿no? Claro, Y sí, poco a poco, con los grupos de padres, los colegios y demás, ¿no? exacto, con la Sociedad de Pediatría, como dice Abel. Ah, mira, sí, claro, interesante. Sí. Inclusive el que está de presidente es del Hospital del Niño, el doctor Rivera. Ah, mira, Ah, mira, qué Ujú. bueno, Es de Trujillo. qué Sí, bueno. excelente. sí. Está muy bien, sí, 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 se pueden hacer algunas cositas por ahí. Bueno, pues allí nosotros te agradecemos tu participación, como dice el doctor Martín, o sea, siempre has estado interesado en este tema y cada día tienes más experiencia y gracias por compartirla con todos nosotros. No, gracias a ustedes por tomarme en cuenta para poder compartir con ustedes algo de lo que he podido aprender en estos años. Muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente reiterarles la invitación de quienes estén interesados en eh, tener una pequeña ponencia acerca de sus casos, algún tema en la próxima reunión del Congreso o del curso internacional de retina a llevarse a cabo aquí en Lima en febrero. Nos pueda contactar ya sea en las personas de la doctora Rivas, de la doctora Marchena o en mi persona, para poder ir orientándolos en cuanto a dicha participación. Muchas gracias nuevamente, buenas noches con todos. Nos vemos, Angélica. Gracias, muchas Gracias gracias. nuevamente. Gracias, Carolina. Gracias, Angie. Gracias a todos. Chao. A todos por participar. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.